TV Gracia presenta entrevistas impactantes, hechos impactantes, abusos, violaciones, maltratos, cometidos bajo el nombre de alguna religión, narrados por las propias víctimas. Sea usted testigo aquí en Entrevistas Impactantes. Francisco Javier, usted dice que sufrió violación cuando tenía 13 años, ¿no? Que fue la primera. Y de ahí para allá siguió de cierta forma teniendo relaciones con estos curas. Es decir, a los 13 años que Jaime Alonso Vázquez Bustamante, quien era padre y director de Pastoral Social en ese entonces en el Guaviare, cuando él me abusó, a los 14 años, él me presentó al hermano y me hizo llevarle un sobre y me sometió su hermano a que le hiciera lo mismo que yo le hacía ya al padre Jaime Vázquez, o que sino que él le iba a avisar al padre para que él fuera donde mi familia y ya sabía qué le pasaba. Desde ese entonces ellos dos me han tenido a mí sometido a tener relaciones sexuales, quiera o no quiera, obligado. He tenido que ir lloviendo, tronando, a cualquier hora de la madrugada me tocaba salir, contestar llamadas telefónicas, y muchas veces ya adulto, teniendo a mi mujer, tenía que argumentarle diciéndole a ella que este señor me llamaba, que yo trabajaba con él, llevándole carros o con documentos, que yo tenía que argumentarle esas cosas a mi familia, que yo trabajaba con ellos y que de esa forma ellos me daban el dinero. De hecho, fue tanto así que a mí me tocó llegar a decir que yo era pensionado de la policía, que cuando alguien me preguntara que yo dijera que yo era pensionado de la policía, y me mandó a sacar unas fotos para que yo colocara en la sala cuando alguien preguntara y dijera yo que yo era un pensionado, que yo tengo una discapacidad. Cuando niño trabajaba, le decía yo a mi mamá que yo quería ayudarle en vacaciones, y mi mamá me ayudó a conseguir un trabajo con una señora que vendían buñuelos, y allí perdí mi dedo, y a través de eso Jaime me dijo que como yo tenía esa discapacidad, que dijera que yo tenía el más del 65% de incapacidad, y que así podía justificar de dónde me llegaba la plata que ellos me daban para el sostenimiento de mi mamá y mis dos hijos, que ellos creen que tengo dos hijos, pero que yo tengo cuatro. Tengo dos niñas, incluso una de ellas tiene síndrome de Down, y también me ayudó para que yo hiciera esto. A mí me da pena de pronto tener que comentar esto, pero es necesario que el país sepa que yo nunca quise, que a mí ellos nunca me pudieron convertir en lo que su hermano Carlos en repetidas veces me decían, que yo tenía que ser una mujer también como ellos, y no soy capaz. A mí Dios me libró y nunca tuve ese consentimiento. De hecho, el amor por las mujeres sigue siendo intacto, y yo amo a mi mujer, a la que hoy en día tengo. Francisco, pero el padre ahora congresista niega rotundamente estas denuncias que usted está haciendo. Si él lo niega, me gustaría decirle a él que ojalá vea esto, decirle que no sea tan cruel, que acepte que él me hizo un daño, que él no me dejó vivir, que él me dañó la vida, y que él y su hermano me sometieron hasta este momento, que se den de cuenta que yo no soy nadie, que no me permitieron ni siquiera trabajar, ni siquiera estudiar ni formarme, que se arrepientan, porque si aquí en la tierra no los castiga Dios, sí los va a castigar. O sea, que usted lo tuvo que hacer por necesidad y por su familia. Por amenazas, porque yo siempre que quería trabajar ellos no me permitían.
Ellos incluso llegaron a formar espectáculos. La vez que Carlos Fernando Vázquez me violó en Cempago, siendo el coordinador o director de ese instituto, él argumentó, él me dio 100.000 pesos y argumentó después que yo le había robado esos 100.000 pesos y fue así donde él a voz baja me changolotea y me dice que mirara el poder que ellos tenían, que a mí nadie me iba a creer y que yo siempre iba a quedar por el piso. Y en ese momento él me hizo quedar como un ladrón. Y así él me dañó la hoja de vida siempre para que yo no pudiera trabajar. Cuando una vez quise trabajar en Empoagua, rompiendo calles, ellos también se enteraron de eso y me obligaron a que yo no fuera a trabajar para que la empresa me echara, me cancelaran el contrato. Y quiero que el país sepa que esas dos personas que los pueden tener en un concepto como si fueran dioses, no son ningunos dioses, ellos son unos criminales que yo sé que pueden estar abusando incluso en estos momentos de más jóvenes pobres y vulnerables y brutos como ellos están acostumbrados a someter a la gente. Fue harta plata que ellos me dieron porque ellos mandaban en un principio, mandaban 300, 600, 400, 1.000.000, lo máximo llegó a ser 3 millones de pesos consignados. Lo otro ellos me los daban muchas veces en encuentros. Francisco, pero esperar tanto tiempo para poder hacer esta denuncia, ¿por qué? Porque yo siempre fui amenazado y cada que yo iba a abrir o levantar la cabeza para hacerlo, me pasaba algo como cual. Una vez, siendo niño, quise denunciarlos. Cuando este señor me inventó que yo era un ladrón, después de esos días después, ellos miraron la intención que yo tuve de querer comunicar y de que supieran que, qué habían hecho ellos conmigo. Llega un carro y me coge a mí. Yo venía por la calle Novena del comando de policía de San José del Guaviare hacia mi casa, y entre la caseta comunal y la plaza de mercado de la calle Novena en San José me cogió un carro con unos manes. Recuerdo uno de ellos tenía los ojos como azules o verdes y me puso la pata en la cara y me dijo que ellos eran del grupo de limpieza y que me iban a matar porque yo les había robado una plata a los sacerdotes. Y es ahí donde empiezan a darme vueltas en el carro y con radios y armas, cerrajeando sus armas y haciendo sonar sus armas, sacándole a sus armas los tiros y volviéndoselo a meter y llamando por unos radios diciendo que traigan una bolsa, que traiga 2 o 3 bolsas para negras, grandes, lo más grande que hubiera, para separarme, para picarme y separarme y botarme al río. De hecho, cuando ese episodio pasó, me pararon frente a mi casa. Yo calculo el trayecto de la calle Novena hacia mi casa y calculo cuando ellos me tienen frente a mi casa, y de hecho uno de ellos me dice: Chino, lo tenemos frente a su casa, si quiere ore porque esta es la última vez que usted va a estar frente a su casa, porque ya en estos momentos nos dirigimos para el río y ya sabe qué le va a pasar, malparido. Y me llevan hacia la esquina de donde doblan el rebalse y cogen efectivamente para el río. Lo noto porque uno conoce su casa y sabe que más o menos por dónde está pasando el trayecto para llegar a mi casa. Yo estaba muy cerca y siento que ellos voltean y se dirigen hacia el río, y efectivamente cuando llegan allá paran en la cancha del Mosquito, porque ahí me descargan y es donde me dicen que si yo vuelvo o que si ellos vuelven a recibir alguna queja por ejemplo, de alguna cosa de robo, de que los padres hayan argumentado alguna cosa, de una me mataban a mí y a mi familia, que le ponían, incluso que desaparecían esa choza de casa que tenía mi madre humilde en ese entonces. Él me llamó y me dijo que yo qué había hecho con los supuestos documentos, que en este caso se refiere al condón que yo logré esconder y poder presentar a la fiscalía. Esa es una de las pruebas. ¿Y qué otras pruebas tiene usted? Tengo pruebas de audio y videos que se le presentó a la fiscalía en su momento cuando hice la denuncia. También aporté unos recibos donde me consignaban dinero.
¿Quién le consignaba dinero? Muchas veces la mayor parte del dinero que se manejaba lo manejaba el hermano, el padre Carlos Fernando Vázquez, y en algunas otras también el padre Jaime Alonso Vázquez Bustamante, quien es hoy representante de la Cámara. ¿Quiere decir que los dos padres hermanos abusaban de usted? Sí, señor. Ellos dos abusaban de mí, y yo sé y tengo como demostrar que ellos me utilizaban como si yo fuera una pelota que se la lanza el uno al otro y cuando la necesitan nomás. Yo era un objeto sexual para ellos. ¿Usted recibió amenazas por parte de estos curas? ¿Amenazaron a su familia? Ellos a mí me amenazaron de que si yo llegaba a abrir la boca, que simplemente con una llamada ellos me callaban a mí. De hecho, el padre Carlos Fernando Vázquez Bustamante, su hermano, me dijo en algún momento que si él hubiera querido, era sino pedirle a un señor que se llama o lo llaman Caracho, que él lo ayudó a desmovilizar, y que el centro de operaciones de ellos era Villavicencio, que si alguna cosa, que para él era más fácil para matarme en Villavicencio, que por eso me tenían allá, porque ellos pensaban que algún día yo iba a querer hablar y me iban a callar de esa manera. Por eso les digo hoy también, yo le pido al presidente, a las Naciones Unidas, a los gobiernos, al mismo Papa, que yo confío y sé que puede ser una gran persona y no hay duda, pero que ellos me ayuden y que hagan que esta gente pague, porque ellos son unos criminales. Ellos son unos criminales y sé que pueden estar haciendo eso con más personas, y le invito a aquellas personas que están sufriendo eso, y si son niños, que hablen, que no se dejen intimidar, que es mejor que hablen y no tengan que vivir el infierno y la tortura que tuve que vivir yo hasta ahorita. Yo soy hombre y soy muy orgulloso de que Dios me haya mandado hombre, porque yo amo a las mujeres. Ellos a mí no me pudieron cambiar, y de hecho cuando yo tenía relaciones con ellos, a mí mi pene nunca se me paró, y el Jaime Vázquez, congresista, me ultrajaba y me pegaba y me apretaba el cuello en las veces que yo no tenía erección, y él me decía que si yo le llegaba a levantar la mano, que él inmediatamente llamaban y me mataban a mi familia. Que ni se me ocurriera levantarle la mano. Yo era como un niño cuando tenía que tener sexo con ellos, porque yo tenía que dejarme pegar, me clavaban de cabeza contra el piso. Este infeliz Jaime Alonso Vázquez Bustamante, muchas veces en los hoteles, cuando yo llegué a quedarme y él separaba dos camas, este maldito se acostaba en una cama y después de tener relaciones conmigo me hacía tirarme en el piso y no podía utilizar la otra cama, tenía que dormir en el piso mientras llegaban las 5 o 6 de la mañana para tener que irme. Me dejaba en el piso y no me podía ni siquiera acostarme en la otra cama, que habían dos que él mismo sacaba. No podía. Eso es un criminal, o cómo se llama una cosa de esas. ¿Cuál es el mensaje que usted le envía al país y que le envía también a estos curas? Si abusaron de usted durante 13 años. El mensaje que yo le envío al país es que ojalá me entiendan, que yo tengo hoy 29 años y que no había denunciado, no porque no haya querido, sino porque a mí no me dejaron. Y lo único que quiero es que paguen. Y yo me quiero ir y terminar esta pesadilla y largarme y ser feliz y ser una persona como cualquiera, trabajar y ser humilde y ser libre. Yo quiero ser eso porque no me lo han dejado ser. Yo quiero estudiar y prepararme y sacar a mis hijos. Solo le pido a Dios que esta gente pague, y le pido también que me protejan, porque esta gente me va a querer matar. Ellos no son unas almas como la gente está creyendo. Ellos son unos criminales. Ellos son unos criminales. Y si no, entonces, ¿por qué yo no pude hablar ni siquiera cuando entré a mis 18 años? Porque yo, cuando me vine para Villavicencio de San José, fui desplazado por unos manes que me iban a matar, y días antes Jaime me había dicho que yo tenía que venirme a vivir a Villavicencio, quiera o no quiera, y como no me vine, esa fue la forma que me hizo para que yo saliera de allá. Mandame manes para que me sacaran ahí. Dieron
que ese día tenía que yo irme o que en la noche regresaban a matarme y yo no me fui y en la noche de verdad llegaron y me tocó pedirle ayuda a la policía y al otro día venirme y salir, y él mismo, Jaime Vázquez, me dijo que tenía que yo denunciar ante los organismos de los desplazados y decir que a mí me desplazaron, que como mi mamá antes había sido desplazada, que yo dijera que yo había salido desplazado por lo mismo. TV Gracia presentó Entrevistas Impactantes. Recibimos que usted despierta del engaño de la religión y comienza desde hoy a crecer en la gracia de Jesucristo. Para más información, visite o escríbanos a... Le declaramos bendecido con toda bendición.